Ya estamos a un segundo de empezar la clase de inglés con el solitario de Cepita. Hoy vamos a inaugurar otro nuevo subcapítulo llamado Preguntas indirectas. Preguntas indirectas. Yo recuerdo cuando todavía estábamos en pleno desarrollo de la primera temporada de inglés teórico, porque este es inglés práctico. Una compañera me preguntó, ¿cuándo va a hacer usted, o me podría explicar, mejor dicho, qué son las preguntas indirectas? Bueno, ha llegado el momento de conocer qué cosa es una pregunta indirecta. Este subcapítulo consta de dos emisiones. La primera, Indirect Open Questions. Hoy día vamos a ver las preguntas abiertas indirectas. Y mañana veremos las preguntas cerradas indirectas. Porque las preguntas cerradas, como recordarás que te dije alguna vez, son aquellas que admiten un sí o un no por respuesta. Las abiertas, por otro lado, como ya lo hemos tocado en varias clases, es o son preguntas que admiten hechos, explicaciones mucho más elaboradas que un simple sí o un no. Bueno, ¿en qué consisten las preguntas abiertas indirectas? Te lo voy a decir rápidamente. Las preguntas abiertas indirectas indirect open questions. Vamos a pronunciarlo a la manera británica. Indirect open questions. Una pregunta abierta es, por ejemplo, Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Where is the bank? Preguntas de este tipo ya las hemos visto en secciones anteriores. Where is the bank? Estoy preguntando por el lugar donde se encuentra el banco. ¿Cómo? Tomando una pregunta abierta, construye una pregunta indirecta o indirect. Indirect, fíjate bien lo que dice acá. Indirect, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, es cuando tú antecedes a la pregunta directa, digamos que esta es la directa, ¿no? Where is the bank? Te estoy preguntando de modo directo, sin introducciones, sin preámbulos. Una pregunta indirecta empieza con Do you know? Could you tell me? ¿Sabes? ¿Me podrías decir? Y luego viene Where is the bank? Pero no vas a colocar Where is the bank así nomás. Va a haber una pequeña transformación. Si tú quieres expresar una pregunta abierta como esta de modo indirecto, indirect, o sea, anteponiéndole una pequeña introducción como Do you know? ¿Sabes? Could you tell me? ¿Podrías decirme? La pregunta abierta original cambia. Fíjate. Where, pero en lugar de colocar is o el verbo to be como en la pregunta abierta, este verbo se va a colocar al final y el sustantivo o el objeto de la pregunta antes del verbo. Entonces quedaría, Do you know where the bank is? Could you tell me where the bank is? No vas a decir jamás, por favor, porque cometerías un serio y penalizado error gramatical. No vas a decir, Do you know where is the bank? No, 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 no. Si quieres preguntar indirectamente, ¿por qué se le llama indirecto? Porque estoy anteponiéndole un preámbulo, una introducción. Aquí voy de frente. Hey, where's the bank? Pero al introducir una colocación o expresión formal, educada, debo cambiar la pregunta abierta. Fíjate, el verbo va luego del sujeto. Do you know where the bank is? Could you tell me where the bank is? Entonces, las preguntas indirectas empiezan con una frase cortés de apertura. Mira este otro ejemplo. Could you tell me what time the stores close? Fíjate que aquí no va do, no se coloca ya el auxiliar do. La oración abierta aquí sería What time do the stores close? Pero como estamos abriendo una pregunta indirecta, vamos a omitir el auxiliar y simplemente escribimos
como en el tiempo simple, en el present simple. What time your stores close. Esto que te acabo de decir lo vamos a repasar con los ejercicios para los cuales pediré tu exhaustiva ayuda. Si tú no me ayudas, yo no podré continuar. Para eso te pediré que me apoyes con los 10.000 corazones. Ya te estoy viendo ahí, voy a apuntar mis dos manos a los 10.000 corazones. Y aquí sí, te estoy viendo, querido amigo, querido amiga, te estoy viendo a ti, cómo le das me gusta, me gusta, me gusta, sigue dándole así, toma el celular con las dos manos y dale con este pulgar así, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, para que el celular no se te escape de las manos. Yo también lo voy a hacer con el dedo índice, puesto que el armazón metálico que sostiene mi celular impide que este se desbarranque. Muchas gracias. Entonces voy a empezar yo con este ejercicio para que tú luego me agarres la mecánica del folclore. Esta es la pregunta abierta. What time does the movie start? ¿A qué hora empieza la película? Fíjate bien. ¿A qué hora empieza la película? Lo que yo voy a hacer ahora es transformar esta pregunta abierta. Esta es una pregunta directa. Vamos a ponerlo así. Directa. Voy a transformarlo en indirecta. Ahí está. I de indirecta. Directa. What time does the movie start? Indirecta. Can you tell me? Mira lo que voy a hacer. ¿Hasta dónde vamos a seguir? What time mi amorcito, un favorcito. En el título de la canción dice no copyright o algo que diga sin copyright. Ah, ya está bien. Can you tell me what time? Ahora no vas a colocar, o sea, cuando hagas una pregunta indirecta no vas a colocar can you tell me y luego toda la pregunta directa. No, eso sería gramaticalmente incorrecto. Nunca digas can you tell me what time does the movie start? No. Tienes que acomodar esta pregunta directa como te expliqué en la introducción teórica. Can you tell me what time does ya no va, does ya no va, ya no va. What time the movie y tratas la conjugación entre la película y empezar como si estuviera en el presente simple. O sea, tienes que agregarle una S. ¿Por qué? Porque ya no estás con el auxiliar. Entonces fíjate, cuando la pregunta abierta directa esté formulada con verbos que no sean el to be, por ejemplo, start no es un verbo to be, ¿verdad? Es un verbo, cualquier verbo, que significa comenzar. Hemos visto que los verbos regulares e irregulares en el presente, al formularse en preguntas, trabajan con does o con do, dependiendo del sujeto. En este caso, the movie trabaja con does. What time does the movie start? Muy bien. Cuando hagas la pregunta indirecta, el does no lo colocas y colocas el resto de la oración, pero el sustantivo y el verbo los vas a conjugar en el presente simple. Por eso le agregas la S, pues, ¿te acuerdas? The movie se puede reemplazar por it. Y he, she, it trabajan con un verbo que termina en S. Can you tell me what time the movie starts? Esta es la manera en la que se formula una pregunta abierta e indirecta. Abierta, ¿por qué? Porque su respuesta no es ni sí ni no. En este caso la respuesta será la hora en la que empieza la película. Y usted podría decir, the movie starts at 7 p.m. por ejemplo. Ahí está. Entonces, una pregunta directa la convertí en indirecta. Can you tell me what time the movie starts? Y tu respuesta, the movie starts at 7 p.m. Muy bien. Ahora, ojo que esta respuesta también puede servir para la pregunta directa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la pregunta indirecta? Que yo coloco una introducción de cortesía. Cierto que tú estás caminando, amorcho, en el mall y que estás confundida sobre a qué hora se abre cierto establecimiento y le preguntas a un extraño, no le vas a preguntar de frente, what time does the movie start? Le preguntas,
can you tell me, could you tell me, do you know, ¿verdad? A esto se le llama pregunta indirecta. Bueno, ahora sí es momento de que mis amigorchos me ayuden. Yo supongo que ya tenemos quórum, así que voy a colocar el ejercicio y luego vamos a ver las soluciones de mis amigorchos. No se preocupen, amigorchos. Vamos a ver. Entonces voy a colocar primero la pregunta directa. La pregunta directa y ustedes la van a transformar a pregunta indirecta. La pregunta directa es esta, es la siguiente. Where. Recuerda que las preguntas abiertas pueden incluir el verbo to be o cualquier otro verbo. En este caso, fíjate, es con el verbo to be. Where is the nearest? Where is the nearest coffee shop? ¿Dónde se encuentra el coffee shop más cercano? ¿Dónde se encuentra el coffee shop más cercano? Ahora ustedes van a transformar esta pregunta directa en pregunta indirecta y yo les voy a dar la introducción cortés. Yo se las voy a dar. Vamos a empezar con Do you know? Do you know? ¿Qué sigue? A ver, voy a leer los comentarios, amorcho. Quizá me lleve una gran sorpresa. Quizá nadie haya comentado. Por lo cual, a mí no me bajará los ánimos. Yo seguiré, porque a mí no me importa ello. Ahí está, conejita. Muy bien, conejita. Dice, a ver, do you know where the nearest coffee shop is? Muy bien, señorita conejita. Blanca Zulén. Do you know where the nearest coffee shop is? A pesar de que el ejercicio que les planteé al inicio era con un verbo diferente del to be, este ejercicio es con el verbo to be y a pesar de que no les expliqué cómo trabajar en este caso, bueno, sí lo hice, ¿no? En la introducción teórica. Where is the bank? Fíjate ahí. Where is the nearest coffee shop? Cuando preguntas indirectamente, inicias con un do you know where, y fíjate dónde va el is, el are o el am, al final. Entonces, con las preguntas que involucran al verbo to be, el verbo to be se coloca al final, como lo ha hecho Conejita, como lo ha hecho Blanca Suilén, muy bien, y como lo está haciendo también Alberto, que dice, do you know where the nearest coffee shop is? Muy bien, Alberto, Albertito, una consultita, un consejito de amigos, no coloques la coma. A esto yo lo puse para que ustedes completen, pero al final lo voy a borrar. Coma no hay, no hay coma, es do you know y todo corrido, por eso es una pregunta indirecta. Bridget, hola Bridget, do you know where the nearest coffee shop? Muy bien, entonces vamos a explicar. Do you know, cuando las preguntas abiertas se traten del verbo to be, el verbo to be me lo dejan al final, entonces escriben lo siguiente. Do you know where, el is no lo copies, the nearest todo continúa. Nearest, ¿qué más sigue? Coffee shop. Y ahí, solo ahí quédese. Ahí. Aquí recién me pones el is, al final. Ahí. ¿Qué te parece, Bocho? Estoy feliz, ¿eh? Esta es la fórmula correcta. Entonces, para todos los otros verbos que no sean el verbo to be, ya sabes, elimina el auxiliar de la pregunta directa. No coloques el auxiliar. Y conjugas el tiempo en el presente simple, si es el caso, ¿no? Y cuando la pregunta directa contenga el verbo to be, is es el verbo to be, es una forma en el presente. Este verbo to be lo colocas al final. Entonces, en la pregunta directa, ¿qué tenemos? Una pregunta al punto, a la médula. Where is the nearest coffee shop? Pero cuando usted, señorita, señor que me está escuchando, está caminando por la calle y quiere pedirle la dirección a alguien, tú no vas a decirle a ese alguien, where is the nearest coffee shop? Lo que te va a hacer, te va a mirar y te va a decir, fuera de aquí, fuera. ¿Verdad, Memocho? Se le tiene que preguntar con cortesía, con politeness. Tienes que decirle, do you know, pero no le vas a decir, do you know where is the nearest coffee shop? No. Así no se hace una pregunta indirecta abierta.
Do you know? Si es con el verbo to be, al final me dejas el verbo to be. Hey amigo, hey, do you know where the nearest coffee shop is? Listo, muy bien, queridas amigos, Blanca Suilén, Conejita, Alberto, muchísimas gracias. Bridget también. Vamos a colocar el siguiente ejercicio. Vamos a ver a dónde nos lleva esta marisma de ejercicio. Vamos a ver. Vamos a colocar por aquí el ejercicio. Atentos, por favor, atentorchos, atentorchos. Why is... Fíjense que estas preguntas, que son directas, son abiertas. Ya las hemos visto, les hemos dedicado, me parece que 3 sesiones a este tipo de preguntas. Entonces no creo que haya dudas, y si las hay, puedes regresar a las lecciones respectivas en tu canal Boost, Women and Words. Delay. Delay significa retrasar. Delayed, retrasado. Why is the project delayed? ¿Por qué está retrasado el proyecto? La voz pasiva con el verbo to be, eso ya lo hemos visto también. Why is the project delayed? ¿Por qué el proyecto está retrasado? Y la pregunta indirecta que ustedes van a hacer es la siguiente. Va a empezar con la siguiente apertura. Could you explain? Ve apuntando también las maneras en las que estoy abriendo. Abrí con can you tell me. Abrí también con do you know. Ahora, could you explain? Could you explain cómo colocamos esta pregunta directa en modo indirecto? A ver, could you explain? Voy a acercarme con caballerosidad al grupo y voy a ver a Morcho, ¿qué nos tienen preparados? No hay nada. Bridget, te entiendo, yo también estoy aprendiendo alemán, dice Bridget. Ay, me confundí con el alemán, dice Albert. Ya. Bridget, do you know where the nearest coffee shop is? No hay nadie está comentando. Entonces me dispongo yo a actuar. Parece que esto sí les ha caído como un baldazo de agua fría, mis queridos amigos, puesto que los han dejado, les han dejado, esta pregunta los ha dejado confundidos, desorientados. Why is the project delayed? Could you explain? Ahí está Thor. Thor dice, no, como que desorientados, está facilísimo. Yo lo voy a hacer, dice. Could you explain? Muy bien, Blanca Suilén. Could you explain why the project is delayed? Thor, fíjate, querido amigo, en este caso, la pregunta anterior fue where is the nearest coffee shop? Esta es la voz pasiva. The project is delayed. En la voz pasiva, este es otro tipo de ejercicio. Cuando tenga usted la voz pasiva, the project is delayed, sería la oración, el asunto, ¿no? El proyecto está retrasado. ¿Por qué el proyecto está retrasado? Esta parte, the project is delayed, está formada en la voz pasiva. Delayed siendo el verbo retrasar aplicado al proyecto, que está retrasado. Con el participio, ¿se acuerdan? Verbo to be más participio, la voz pasiva en el verbo to be. Voy a buscar esa clase rápidamente para que todos puedan ir al momento en el que yo hablé sobre ese tipo de construcciones. Déjame ver, por aquí lo vimos, el pasivo, ahí está, la voz pasiva en el present perfect, la voz pasiva, ahí está, no, esto no, la voz pasiva, aquí está, fíjate, La voz pasiva con el presente simple. A letter is written. En este caso, the project is delayed. Entonces, cuando trabajemos con la voz pasiva, en este caso, queridos amigos, la respuesta será como lo que ha escrito nuestra querida amiga Blanca Suilén. Moví esto. Could you explain why the project is delayed? Muy bien, entonces con la voz pasiva mantenemos la estructura original. Por eso les he colocado ya 3 formas de hacer las preguntas directas. Con el verbo is, am, are, cuando significan estados, ubicaciones.
como en Where is the nearest coffee shop, y en este caso cuando tenemos la voz pasiva aplicada al present simple, como dice Blanca Suilén. What could you explain why the project is delayed? Why the project delayed is, ahí sí no se aplicaría, Maribel Velázquez, te das cuenta que suena bastante distorsionada la idea. Como conejita, could you explain why the project is delayed? Así es. O como Petro Sebasti, could you explain why the project is delayed? Así es. Entonces fíjense, vamos a colocar aquí, could you explain why the project is delayed? Ahí está, ya lo tenemos. Cuando se trate de la voz pasiva en el presente simple, ¿cómo me doy cuenta de la voz pasiva? Is, verbo to be, y el verbo que describe al proyecto o al estado del proyecto es el verbo en past participle. Está escrito en el past participle, tal cual lo vimos en su momento con la voz pasiva en el presente simple. Váyase, pues, si usted quiere más información, a la clase 39 de Books, Women and Words. Por ejemplo, ¿cómo se construye la voz pasiva con el presente simple? Sujeto, luego tenemos el verbo to be, am, is, are, y el verbo en pasado participio. Ahí te das cuenta. Sujeto, verbo to be y el verbo en participio. En este caso, delayed. Could you explain why the project is delayed? Entonces ya tenemos los tres casos principales con los ejercicios que les acabo de proponer. Vamos entonces ahora sí a revolver sobre esos casos diferentes ejercicios que permitan capturar, si no has capturado en esta primera vez, los detalles de las preguntas directas e indirectas. Voy con el siguiente ejercicio, si me lo permites, Amorcho. Ya presenté los tres casos. A ver, por ejemplo, para reforzar el último caso, a ver, reforcemos el último caso. When the meeting is scheduled. Aquí en Australia pronuncian el schedule como schedule. Yo a eso sí no me acostumbro todavía. Yo lo pronuncio a la manera americana, schedule. Aquí en Australia, como les digo, se pronuncia a la manera británica, schedule. Aquí ellos pronuncian como si la C no existiera, schedule. Pero en América pronuncian schedule. Y así es como yo lo hago. When the meeting is scheduled. Perdón, me equivoqué. ¿Por qué? When is the meeting? When is the meeting scheduled? Ahora sí. Y vamos a iniciar, mi amor, la pregunta indirecta. Vamos a iniciar la pregunta indirecta con Do you know? Do you know? Ahí está, do you know? ¿Y cómo sería? ¿Cómo continuaría? Mientras les doy chance a mis amigos de participar, voy a cambiar esto de mucho porque no me está gustando esta musiquita. Voy a ponerte la que puse ayer. ¿Cuál puse? Once. Pero le voy a tener que subir el volumen. Once Upon a Time in Hollywood. Soundtrack, ahí está. Y a esto le voy a poner esto de acá. Le voy a acelerar el volumen. Ahí está. Ahora sí, listo. Do you know? A ver, está conejita. Do you know when the meeting is scheduled? Muy bien, conejita. Do you know when the meeting is scheduled? Es decir, colocamos ante este ejemplo de voz pasiva la forma original, sujeto, verbo to be y el participio. Entonces, como dijo ahí la señorita conejita, do you know when the meeting is scheduled?
Ahí está. Do you know when the meeting is scheduled? Si te das cuenta, al final es lo mismo que en el ejercicio que te decía al inicio. El is va al final del sujeto. El sujeto y luego is. Y bueno, esta es la característica que acompaña al sujeto, que describe al sujeto. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Open question. Where is the bank? Do you know where the bank is? Sujeto y luego el verbo to be. En este caso, tenemos una descripción que acompaña al banco. Bueno, en este caso, al meeting, que es que está organizada. Do you know when the meeting is scheduled? ¿Te das cuenta que primero va el sujeto? Primero va el sujeto y luego va el verbo to be. O sea que hay una interposición. Cuando tenemos la pregunta común y corriente, primero está el verbo to be y luego está el sujeto. En este caso, esta palabra que está determinando está caracterizando al sujeto, tiene que también estar y va al final. O sea que el asunto, mi amorcho, es la posición entre el sujeto y el verbo to be. Do you know? En la pregunta directa, primero va el verbo to be y luego el sujeto, como es regular. When is the meeting scheduled? Este es un complemento de meeting, ¿ok? Entonces, pero en la pregunta indirecta, tenemos nuestra frase introductoria, do you know when? Y aquí viene el cambio. Primero the meeting, sujeto, primero el sujeto y luego el verbo to be. Y al final, pues el complemento, ¿no? En el caso del nearest coffee shop no había complemento, por eso preguntábamos, where is the nearest coffee shop? Y luego de coffee shop ya no seguía nada. Por eso es que cuando hacíamos la pregunta, do you know where the nearest coffee shop is? El verbo to be va al final. ¿Muy bien? Muy bien, creo que todos han comprendido, ahora sí ya quedó más fácil la cosa. Hay que cambiar la posición del sujeto con el verbo to be al momento de hacer la pregunta indirecta. Y con los auxiliares en la pregunta directa son eliminados, o los auxiliares de la pregunta directa, como do o does, son eliminados en la pregunta directa. Voy a pasar al siguiente ejercicio y con esto ya lo vamos a tener muchísimo más claro. A ver, continuamos entonces con el otro ejercicio que sería how much does this book cost? A ver, voy a explicarles algo antes. Pero primero vamos a dejarles el ejercicio. Can you tell me? Ahí está. Can you tell me? Fíjate, esta es una pregunta en el presente simple que trabaja con un auxiliar. En este caso, does. ¿Does por qué? Porque el sujeto es this book. This book cost. Si esta oración fuese afirmativa, diríamos this book costs. Se le agregaría una S en la afirmación. En la pregunta no se le agrega S al cost porque el does ya está absorbiendo esa carga del presente simple. How much does this book cost? Entonces, en la pregunta indirecta, lo que tenemos que hacer es escribir todo tal cual, pero sin colocar el auxiliar y conjugando el sujeto con el verbo como si fuese una oración en afirmativo. A ver, voy a leer los comentarios. Yo creo que mis amigos me han entendido perfectamente. A ver, ahí está. Mira, yo desgastándome, mis amigos ya entendieron. Lucía Robles, tap, 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 chicos. Alberto, tap, tap, tap. Muy bien. A ver, vamos a ver. Hola, profe, dice Raiza. ¿Es nivel básico o intermedio? Este es nivel avanzado, querida Raiza. Nivel avanzado, pero explicado de manera intermedia y hasta básica y hasta pre-básica. Conejita dice, can you tell me how much this book cost? Muy bien.
Can you tell me, fíjate lo que escribió Conejita, how much, y does no, el auxiliar no se escribe, how much this book, y el this book con el cost lo conjugas como si estuviera en el presente simple. This book here, se puede reemplazar por it, ¿cierto? Y en el presente simple te acuerdas que si trabajas con los pronombres he, she, it, el verbo o al verbo se le añade una S. Muy bien, Conejita. Can you tell me how much this book costs? Lucía Robles, can you tell me how much? No, Lucía. Cuando haces la pregunta indirecta, como ya estás introduciendo esta frase polite, esta frase cortés, does ya no va. Va, how much this book, y aquí se hace la conjugación. Aquí no pones la S, porque does absorbe esa S. Pero como ya no vamos a poner does, aquí le tienes que poner una S, porque this book equivale a it. Muy bien, entonces ya lo sabes, Lucía. Blanca Zuilén, a ver, voy a colocar la oración para que todos puedan ver mientras corrijo. Can you tell me? Copias igualito, ¿ah? Esta es una oración con does, entonces, o con do, aquí no tienes que invertir nada. Solo en las oraciones o en las preguntas directas que tengan el verbo to be lo vas a poner al final. O sea, mejor dicho, cambias de lugar. En la pregunta con el verbo to be, si is está aquí y aquí está el sujeto, cuando hagas la pregunta indirecta, cambian de posición el sujeto e is. ¿Ya? Pero esta pregunta es con does. Y de repente en otros ejemplos te voy a poner do. Bueno, cuando tengas ese caso de verbos que no son el verbo to be, como cost, solamente no pongas el auxiliar. Entonces es, can you tell me how much? Y ya no colocas does, ya no. Can you tell me how much this book? Y ahora sí, cost, como ya no tengo el auxiliar, estos dos parámetros tengo que conjugarlos. Y sabemos que en el presente simple, porque claramente esta pregunta está en el presente simple, ¿verdad? Does solo trabaja en el presente simple, lo mismo que do. ¿Ya? Entonces, aquí sí tengo que conjugar, por eso le pongo su S. Ahí está. Y preguntas. A ver, estás en la librería y que te acerques al dependiente así de frente. How much does this book cost? Suena como si fueras un prepotente, un avaricioso. ¿Qué tienes que decir? Acercarte a la persona que está atendiendo en la librería y primero preguntarle, o decirle, can you tell me? Una introducción amable, educada, para que esa persona también te responda con amabilidad. Trata como quieres ser tratado. Can you tell me? Pero no vas a decir, can you tell me how much does this book cost? No, porque esta es la estructura para una pregunta directa. Para una pregunta indirecta que tiene esta introducción polite o educada, luego de la introducción, la pregunta esta de aquí cambia. Can you tell me how much this book costs? ¿Te das cuenta? Facilísimo. Ahora sí voy a leer aquellos que me faltó leer. Blanca Zuilén, can you tell me how much this book costs? Bien. Petro Sebasti, can you tell me how much this book costs? Excelente. Todos me están haciendo esta bella conjugación del present simple. Muy bien. Bridget, can you tell me how much the book costs? Bridget, no te olvides que al prescindir del auxiliar tenemos que conjugar sujeto y verbo en el presente simple. Fabiola Álvarez, can you tell me how much this book costs? Fabiolita, no te olvides de la S y tenemos que conjugar. Bueno, en este caso, porque el sujeto es singular, si esto fuera the books, plural, entonces aquí sí no necesitaríamos una S, ¿cierto? Pero como este sujeto es singular, se puede reemplazar por it. Tú sabes por tu clase de present simple que ya te di hace unas lunas, hay que colocar la S. Lucía Robles, can you tell me how much this book costs? Ya, Lucía, bien por haber reescrito tu oración eliminando el das, pero otra vez te comiste la S, ¿ya? A ver, Alberto, can you tell me how much the book costs? Te faltó la S, querido Albertito. Ahí está Fabiola Álvarez, costs. Bien, Fabiolita, excelente, muy orgulloso de ti. Bridget también, ahí está, costs, muy bien. Raiza dice, profe, ¿qué temas debo saber para todo básico?
Mira, aprendiendo lo que estás viendo en la pizarra vas a conocer todos los temas básicos, querida Raiza. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es básico? Pues aquí, por ejemplo, ya ha habido clases donde he enseñado qué cosa es how, donde he enseñado el present simple. Entonces te recomendaría más bien que vayas a las primeras lecciones de nuestro canal. Y el vocabulario se va a ir adquiriendo con la práctica, querida Raiza. Así es. No te preocupes. Pero tienes que tener disciplina. Eso yo creo lo importante. La disciplina para empezar las lecciones. Yo también estoy aprendiendo italiano. Estoy aprendiendo italiano con la gramática. Y a medida que voy revisando la gramática, en el libro te enseñan palabras, ¿verdad? Cómo se dice gato, cómo se dice can, perro, perdón, etc. Entonces, empieza por ahí, Raiza, empieza visitando mi canal de YouTube, Bulls, Women and Words, y colócate en la primera lección para que empiece tu divertido viaje hacia la masterización del idioma inglés. Pasamos a la siguiente. A ver. Who is attending? Who is attending? Amorcho, te pregunto a ti. Tú vas a responder por todos los amigos. Honestamente, mi amorchito, si es sí, si es no. ¿Ok? ¿Te acuerdas qué significa el verbo attend? Que ahorita está conjugado con ing en el present continuous. Esto es present continuous. Attend. ¿Qué significa el verbo attend? El verbo attend significa asistir a un lugar. Entonces la pregunta dice aquí, who is attending the conference? ¿Quién está yendo a la conferencia? ¿O quién está asistiendo a la conferencia? ¿O quién asistirá a la conferencia según tú lo quieras? Entonces aquí voy a preguntar. La pregunta indirecta va a ser así. Do you know? Do you know? Ya sabes, cuando la pregunta tenga el verbo to be, como es este caso, aquí ya no hay do ni das, hay is. ¿Cuál es la tónica? La tónica acá será sí, está bien. A ver, vamos a ver cómo han escrito mis queridos amigos el sujeto. ¿Quién asistirá a la conferencia? Muy bien. Do you know who attending the conference is? Do you know who the conference is attending? Do you know who the conference is attending? Bridget, Blanca Suilén, do you know who the conference attending is? Ya. En este caso, fíjense bien, esta es una pregunta estoy tratando de los ejercicios colocarles todos los casos posibles. Entonces, como este es el caso, la cosa es la siguiente. ¿Se acuerdan que vimos las preguntas de sujeto? ¿Esta es una pregunta de sujeto? Sí, porque who está reemplazando al sujeto. Si yo respondo Mario, puedo coger Mario y colocarlo en lugar de who. Y quedaría Mario is attending the conference, ¿verdad? Mario is attending the conference. Entonces who directamente está reemplazando al sujeto. Y en una pregunta indirecta como esta, la regla es que el sujeto va primero y luego va el verbo to be, ya sea como is, am, are. Ojo, en la oración, where is where's the school? Ahí está. Where's the school? Fíjense, where is the school? Si esta oración la colocamos como de modo afirmativo, diríamos the school is over there. Está por allá. ¿Cuál es el sujeto? The school, ¿verdad? The school is sujeto.
Entonces, en la pregunta abierta, where is the school? Primero está el verbo to be, y luego está el sujeto. Ya, en la pregunta indirecta, primero tiene que estar el sujeto y luego el verbo to be. Entonces, si esta pregunta yo la llevo a la forma indirecta, diría, do you know where the school is? Primero el sujeto y luego el verbo to be. En este caso, ¿cuál es el sujeto de la oración? El sujeto no es the conference, el sujeto es who, porque esta es una pregunta de sujeto. Para todos los que quieran repasar preguntas de sujeto, vean la lección anterior, que me parece que el viernes cerramos con preguntas de sujeto, el jueves hicimos preguntas de objeto. Bueno, este es el sujeto y este es el verbo to be. Entonces no tengo nada que cambiar aquí, queridos amigos. Sujeto, be. Sujeto, be. Por lo tanto, en este caso, ya analizado con ustedes desde el punto de vista gramatical, la respuesta correcta es do you know who? Sigue siendo el sujeto. Who is attending the conference? Entonces, para redondear la idea, queridos amigos, porque he visto que en este caso se han confundido, vamos a hacer un resumen de qué cosa hay detrás de las preguntas directas y las preguntas abiertas. Y con este resumen creo que ya podrán tener claro lo siguiente. Van a estar las preguntas con el verbo to be, o sea, con is, con am, con are. Y van a estar las preguntas que tengan el auxiliar do o el auxiliar does. En la forma directa. ¿Ya? En la forma directa, mejor dicho, en la forma indirecta, luego de haber colocado la introducción, tienes que asegurarte que luego de la pregunta también, aparezca el sujeto y luego el verbo be. Esa es la forma. Introducción, la pregunta, o sea, what, where, el sujeto y el verbo be. Y en la forma indirecta, con do y does, tienes que asegurarte que do y does desaparezcan. Simplemente no los escribes y continúas escribiendo la oración sin mencionar a los auxiliares y respetando la conjugación. Como ya no están do y does, si tienes un he, el verbo tendrá una S. He is. Si tienes un you, el verbo pues no va a tener nada, pero tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Entonces, este es el resumen. Cuando tengas preguntas abiertas con be, en la pregunta indirecta, colocas tu introducción, luego la palabra de pregunta, what, where, who, etc., el sujeto y el verbo be. Si en el caso que vimos hace poquito, who ya cumple el rol de sujeto, entonces pues ya no tienes que cambiar nada. Continúa who is y continúas con la oración. Cuando sea do, does, no colocas ni do ni does en la pregunta indirecta. Colocas tu introducción, continúas con la palabra de pregunta, who, what, where, lo que sea, pero ya no colocas los auxiliares. Y respetas la conjugación entre sujeto y verbo. ¿Te das cuenta que al final prevalece esta forma? Sujeto, verbo, sujeto, verbo. Primero va el sujeto, luego va el verbo. Conclusión principal, en las preguntas indirectas, primero va el sujeto y luego el verbo. Sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. ¿Qué te parece, Moncho? Ahora sí ya, queda más claro, ¿no? Ya, vamos con el siguiente, ¿eh?
Yo les estoy poniendo los ejercicios más difíciles, esos que no te ponen en la academia, porque en la academia te dan el ejercicio fácil. O sea, el ejercicio que encontrarías en mi introducción teórica, pues, ¿no? Where is the bank? Pero aquí te damos los ejercicios más complicados. Ojo, mira, acá puedes ver, en la pregunta indirecta también se cumple. Pregunta indirecta, sujeto, verbo, en este caso is. Pregunta indirecta con do, does. Could you tell me? Sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Siempre ese es el orden. Primero sujeto, luego verbo. A ver, vamos a aplicar. Ahora sí no creo que nadie falle. Ahora sí nadie falla en esta hermosa. A ver, pregunta directa. Pregunta directa. Ahora sí. Ya no creo que nadie falle. Ahora sí. What is the issue? What is the issue? What is the issue? What is the issue with the software? With the What is the issue with the software? ¿Cuál es el sujeto aquí? Fíjate, the issue with the software is the. El sujeto es the issue with the software. ¿Cuál es el verbo? Is. Ya te di una pista cómo tienes que colocar. En la pregunta indirecta, primero va la introducción, luego la pregunta o la palabra de pregunta, sujeto, verbo. Vamos a colocar esto aquí mejor, ¿no? Vamos a colocar esto aquí. Mira, estoy... La mejor manera, creo yo, de que esto se esclarezca es colocar aquí la introducción. Vamos a colocarlo con negro. La introducción. La intro cortés. La intro cortés más la question word, que puede ser what, where, ya vimos ya question words, las hemos visto en detalle en anteriores ocasiones, y luego vamos a colocar siempre sujeto y verbo. Y puede que aquí continúen más palabras, ¿ah? Puede que continúen más palabras. Pero esta es la forma. Para todas las preguntas, ya sea con do, does, con be. Si es con do, does, aquí no hay do, does. Como ves, no dice do, does, por eso no se coloca. Y si en caso el verbo es is, are, am, van al final. Puede que haya un complemento, sí, como en el caso de delay. Bueno, colocas el complemento al final. Pero sujeto, verbo, ese es el orden. Entonces, ahora sí, regresemos a la otra pregunta. Tienes que saber cuál es el sujeto y cuál es el verbo de la oración. Entonces colocamos aquí. Ahora sí, más armados con las herramientas necesarias. What is the issue with the software? ¿Cuál es el problema? Issue es problema. ¿Cuál es el problema con el software? ¿Cuál es el problema con el software? What is the issue with the software? ¿Cuál es el sujeto? Yo me respondo. The issue with the software is... The issue with the software is that it keeps crashing. Bueno, esto sería el objeto, ¿verdad? El predicado. El sujeto es the issue with the software. Entonces ya sabes qué colocar en sujeto. Te voy a dar entonces la pista para que construyas la introducción de esta pregunta abierta. Could you explain? Could you explain? A ver, ¿cómo completaríamos esa oración sabiendo que ya tenemos la introducción cortés?
Could you explain? Sigue la question word, que sigue luego el sujeto y luego el verbo. A ver, ahora sí, ya está todo listo, está todo en orden. Vamos a ver, mi amorcho. ¿Qué dicen mis amigos? Mi amorcho me mira confundida, como diciendo que no hay participación. Sí hay, muy bien. No, amorchito, cuando yo te digo, me mira confundido alegre, tú sígueme la corriente nomás y dime, sí, sigue, mi amorcho. Ahí está, conejita, dice Carlos Sevilla. Blanca Suilén. A ver, vamos a ver. Carlos Sevilla, do you know what the issue with... Muy bien, Carlito Sevilla, que la captaste toda. Bueno, Carlito se adelantó, ¿no? Él pensó que iba a escribir aquí, do you know, es could you explain? Bueno, da lo mismo, pero el orden es este. What the issue with the software is. Primero ubicas a tu sujeto. Primero tu question word, was. Tu sujeto, the issue with the software. Y al final el verbo, que en este caso es is. Muy bien, Carlito Sevilla. Muy bien. ¿Quién más sigue? Conejita, claro, como yo me demoraba con escribir el texto introductorio para escribir la fórmula, entonces también todos se han adelantado y en lugar de could you explain han usado do you know. Está bien. Do you know what the issue with the software is? Muy bien, conejita, eso es. Petro Sebasti, could you explain? Ahí está, Petro Sebasti, ya me esperó un poquito. What the issue with the software is? Muy bien, Petrito Sebasti. O sea, no mezcles cosas. Si tú sabes cómo efectuar preguntas directas, no vayas a mezclarlo con una indirecta y no vayas a decir could you explain what is the issue with the software? No, eso sería gramaticalmente incorrecto. Tienes que decir could you explain y a esta pregunta la modificas de tal modo que te quede así. La question word, sujeto y verbo. Por más que el sujeto sea largo, ¿eh? Sujeto y verbo. Muy bien. Muy bien, querido Petro Sebasti. Blanca Suilén, could you explain what the issue with the software is? Así es. Voy a colocarlo de una vez. Could you explain la question word what? Y ahora mi sujeto, que en este caso es larguísimo, es el problema con el software. Pero hay sujetos que son así, pues, ¿no? Que son largos. What the issue with the software. Y al final el verbo, sea cual sea, estamos aplicando una fórmula general, sea cual sea el verbo, al final el verbo. Do you know what the issue with the software is? Muy bien. Carlos Sevilla, could you explain... Ah, ya, está Carlitos escribiendo ya con la introducción que le propuse. Excelente, Carlitos, muy bien. Conejita también, ahí está, bien, ¿ah? Ya creo que con esta explicación queda mejor establecida. Yo pensé que no había necesidad de escribir una fórmula, pero creo que es lo mejor. Aquí ya no nos hacemos entonces tantas bolas con si es is, si es do, does. Como ves, si hay la pregunta directa contiene do, does, en la pregunta indirecta lo vas a obviar. Aquí no dice do, does. Solo colocas el sujeto y tu verbo, conjugado debidamente. Correcto. Carlos Sevilla tiene sus lentes. Alberto dice, could you tell me what the issue with the software is? Muy bien, Albertito, pero nunca coloquen una coma aquí, ¿eh? Bueno, al menos yo no la he visto en ninguna de los ejercicios ni libros que he podido leer. Siempre la cosa es clara, por eso es una pregunta indirecta. No tiene que haber una coma acá. La cosa es corrida, pero con las modificaciones que ya les indiqué. Lucía Robles, could you explain what the issue with the software is? Muy bien, could. Alberto sin coma, ahí está, Albertito, gracias. A ver, con el siguiente. Ya creo que ya lo tenemos ya. Con esta fórmula queda mejor representada la cosa. Ante cualquier tipo de oración, por más engañosa que parezca, pero eso sí, tenemos que saber cuál es el sujeto de la oración. Ese es todo el quid del asunto, saber el sujeto de la oración. A ver, vamos a ver otro. A ver. ¿Con qué plumón me toca escribir, amor? Con lo que usted quiera. A ver, vamos a irnos al pasado. Why did they cancel the concert?
Ojo, la cosa es la misma. Ahorita la pregunta está en pasado. Why did they cancel the concert? Como la pregunta está en pasado, did aparece, el auxiliar did. Por eso el verbo no tiene pasado, el verbo está escrito en su forma base. Esto ya lo sabemos por las clases que hemos revisado. Entonces, voy a colocarles acá. Do you know? Cuando coloquen su versión o lo que continúa a esta pregunta indirecta, recuerden que aquí en la fórmula no hay ningún auxiliar. No se deben colocar auxiliares. O sea que el did, por favor, no lo coloquen. Y el sujeto y el verbo lo conjugan en el tiempo requerido. En los anteriores ejemplos, el tiempo era el presente simple. Entonces, conjugábamos el presente simple. Esta pregunta está en pasado. Por lo tanto, aquí la forma indirecta, la versión indirecta, tiene que estar en pasado. Y si no voy a colocar auxiliar, ¿cómo denoto ese pasado? Con el verbo. El verbo tiene que estar en su pasado. Mi esposa me dirá, yo confiaré en ella, ¿cuándo será la hora? Será la hora de atacar. Ya hay participaciones, a ver, otra vez. Paso. Y antes de leer los comentarios, quiero agradecerles a todos los 20.000 corazones ocupados en tan poco tiempo. Mil gracias, queridos amigos. Muchas gracias a ti por todos los corazoncitos que me has brindado. Te lo digo de corazón. Mira, te estoy mirando a los ojos y te digo que te quiero mucho por eso. Te quiero mucho por apoyarme, por estar siempre ahí, por darme esos corazoncitos. Ni bien inician la transmisión. Gracias, gracias. Besitos, besitos. A ver, vamos a ver. Uy, bastantes participaciones. Gracias. Ahí veo a Petro Sebasti como un ya recurrente participante, lo cual me agrada. Gracias, Petro Sebasti. Vamos a empezar con Carlos Sevilla, que ha compartido el live. Gracias. Es lo mismo issue y problem. Así es básicamente son sinónimos, querido Alberto. Deben tener ahí algunos matices, pero básicamente son sinónimos. Isabel Suárez, gracias por ese corazoncito. Quiéreme mucho, dice. Petro Sebasti dice, do you know why the concert was cancelled? A ver. Do you know why the concert was cancelled? Puede ser una manera de preguntar porque estás respetando tu sujeto y tu verbo, pero digamos que la forma original no estaba escrita con why was the concert cancelled. No estaba escrita así, está escrita con el auxiliar. Entonces, llevando, querido Petro Sebasti, esa misma oración a la forma indirecta, ¿cómo lo haríamos? Esa misma oración. Conejita dice, do you know why they cancelled? Muy bien, Conejita. Claro, y llevando esta misma oración, la posibilidad que ha planteado el señor Petro Sebasti es correcta, pero no surge de esta, ¿no? Surge de otra pregunta directa que tiene el mismo fin, yo lo sé, pero la idea es llevar esto para practicar el uso de eliminar el did cuando hagamos la pregunta indirecta. Bien, Conejita, eso era. Mira, Conejita no ha colocado el... Voy a poner la oración para que los que estén en casa puedan ver. Do you know, como ya todos han participado, why, fíjate, primero coloco la question word, ahí está. Ahora mi sujeto, ¿cuál es el sujeto? They, está claramente establecido. Why they... Profesor, ¿y el did? Ya no, pues, en la pregunta indirecta no hay auxiliares. La pregunta indirecta empieza con una frase cortés, la question word, que en este caso es why, sujeto y verbo. Mi sujeto y mi verbo, cancel. Pero, como ya no tengo el auxiliar, no es necesario, porque el auxiliar ya está acá. O bueno, tengo que conjugar entonces el sujeto con el verbo. Como did ya no está, el verbo ahora tiene que asumir el pasado. Y el pasado de cancel es cancelled. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Típico orden. Y luego coloco aquel resto que termine de darle sentido a la oración principal.
Así es. Do you know why they canceled the concert? Esa es la forma. Bien, conejita. Aplausos. Blanca Suilén. Do you know why they canceled the concert? Es con una sola L y recuerden, cuando duplico las L's o las consonantes, cuando el verbo es agudo. ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, mi amor Cho, un verbo agudo que duplique su frase. Deep. Fíjense, pero deep, uno que sea un verbo agudo, mi amor Cho, que duplique. A ver, déjame buscar en mis apuntes. Un verbo de una sola palabra, mi amor. Déjeme buscar un ejemplito, past simple. Ahí está, stop. Stop, fíjense. A ver, stop. Stop es un verbo regular que en pasado, cuyo pasado lo forma agregándole ed. Pero este verbo cumple dos requisitos. Es una palabra aguda. Aguda quiere decir que si una palabra está compuesta por varias sílabas, y la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, a eso se le llama palabra aguda. Stop tiene una sola sílaba, stop. Por lo tanto, esa primera sílaba también es la última sílaba, ¿verdad? Es la única. Entonces, cumple el primer requisito, agudo. El segundo requisito del verbo para duplicar su última consonante es que esa sílaba termine en consonante, vocal, consonante. Y este verbo también cumple, consonante, vocal, consonante. Entonces, solo ahí duplicamos la consonante y agregamos una ed. Esto ya lo hemos visto en la clase de past simple. Por eso es que vi la nota para acordarme de un verbo agudo que cumpla con este requisito. Cancel no. ¿Por qué no? Mira, cancel, ¿cómo se pronuncia? ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos. Cancel. ¿Y dónde va la mayor fuerza de voz? En can, ¿verdad? Cancel. Yo no digo cancel. Como la mayor fuerza de voz va en cancel, entonces no tengo que duplicar nada, queridos amigos. Cuando obtenga su pasado, solamente le agrego ed. No duplico la L, porque no cumple los requisitos de stop. Si el verbo fuera cancel, mira, si el verbo fuera cancel, si el mayor golpe de voz fuera en la cel, ahí sí, ¿no? Como es aguda y acaba en consonante, vocal, consonante, entonces ahí sí le duplicaría la L y le agregaría ed. Pero ese no es el caso. Cancel es un verbo grave, porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba y no en la última. Muy bien, a ver. Eso ya lo he explicado en la clase del past simple, pero siempre es bueno refrescarlo. Bien, Blanca Suilén, entonces ya sabes, para la próxima. Carlos Sevilla, do you know why they canceled? Muy bien, Carlitos. Do you know why they canceled the concert? Excelente. Frase introductoria, question word, sujeto y verbo. Y como el verbo, como ya no tengo auxiliar, entonces el verbo tiene que absorber la carga del pasado. Muy bien. Muy bien. Bridget, Alberto, Bridget, do you know why they canceled the concert? Lucía Robles, do you know why they canceled? Why they canceled the concert? Recuerda, querida Lucía, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Gracias Isabel Suárez por el quiéreme. Uy, me he atrasado con los comentarios. Buenos días, Isabel Suárez. Where, seem to be, claro, seem to be era la versión principal. More tap, 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 dice, muy bien, sí, more tap, tap, tap. Vamos a darle más tap, tap, tap. Vamos con el siguiente ejemplito, ¿eh? Están muy buenos los ejemplos. Y me permite también, como ven, hablar sobre los tiempos del inglés. Para que tú aprendas bien un idioma, tienes que más o menos empezar por sus tiempos. Y es lo que hemos hecho en este canal. Las 38 primeras lecciones estuvieron dedicadas a aprender bien los 12 tiempos del inglés. Ahora sí ya podemos darnos el lujo de adentrarnos en otros temas. A ver, aquí creo que no se ve bien. Esta es la pregunta directa. Y acá tenemos la versión indirecta. Ahí está, listo. Entonces empezamos. Where
is the, where is the new office located? Where is the new office located? Entonces, a ver, analiza, ¿cuál es el sujeto aquí? Si tú respondes dirías, the new office is located, y ya dices dónde, ¿no? Is located 2 blocks from here, o lo que sea. ¿Cuál es el sujeto? The new office. El verbo is. Esta es una caracterización de the new office, nada más. Located, dónde está ubicada. Entonces, para hacer la pregunta indirecta, vamos a empezar con could you tell me? Ya sabes, una pregunta indirecta consiste en introducir una frase cortés y luego formular la pregunta. Could you tell me? Pero no vas a formular una pregunta directa. No vas a colocar una pregunta directa dentro de una indirecta. Esta pregunta directa sufre esta modificación. Ya tenemos el could you tell me, que sigue, where, y luego, a ver, voy a leerlos. Voy a leerlos pero con complacencia. Ahí está, ¡guasu! Qué lindo cuando hay bastantes comentarios ya esperándome. Carlos Sevilla dice, could you tell me where is the new office? No, Carlito, recuerda, could you tell me, ¿cuál es la question word acá? Question word, where. Primero va where, ya, eso está bien. Could you tell me where? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué nos toca? Sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? No es the new office, ese es el sujeto. The new office. Could you tell me where? A ver, Blanca Suilén dice, conejita. A ver. Mejor voy a escribir la oración. Tengo la introducción, luego la pregunta, question word, where. ¿Qué sigue mi sujeto? ¿Cuál es mi sujeto? The new office, pues. Porque en la respuesta, ¿cómo sería? The new office is located above the river, o beyond the river, más allá del río. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sujeto, the new office, verbo, is. Where, ¿qué sigue? Sujeto, the new office. ¿Y ahora qué sigue? Verbo. ¿Cuál es el verbo? Is. Y luego estos puntos suspensivos quiere decir si hay algún complemento, colocamos el complemento. En este caso, located. Located. Ahí está. Esa sería la forma. Could you tell me? Frase introductoria. Question word. Where. Sujeto. The new office. The new office. Verbo. Is. Is. Puntos suspensivos para lo que falte. ¿Qué me falta? Located. Ahí está. Located. Could you tell me where the new office is located? A ver, Carlos Sevilla. No, ¿con quién me quedé? Carlos Sevilla dice, could you tell me where is the new office located? No, esa no era la forma. Petro Sebasti, could you tell me where the new office is located? Bien, Petro Sebasti, correcto. Has respetado la fórmula adecuadamente. Vamos a colocar a esto así, vamos a colocarle así, al sujeto así, y el verbo con ese círculo. Muy bien. Alberto, could you tell me, sin coma Alberto, where the new office is located? Bravo, Alberto. Carlos Sevilla, could you tell me where the new office is located? Bien, Carlitos. Ahora sí. Bridget, could you tell me where the new office is located? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Sujeto, verbo. Ese es el orden. Sujeto, verbo. Y ya luego lo que falte, ¿no? Para completar la oración. Corregido, Carlos Sevilla. Bien, Carlitos. Conejita, could you tell me where the new office is located? Recuerda, primero sujeto y luego verbo, querida conejita. Al final el complemento. The new office is sujeto, verbo. Where, cuadrado. Ameba, ahí está la ameba, mi morcho. Ameba, mira, morcho. Y luego el verbo, ahí está la orden. Where, sujeto y verbo. Y el resto, pues es lo que no está encerrado en nada, como located, es lo que ha sobrado y que debe colocarse ahí. Blanca Suilén, could you tell me where the new office is located? Bien, Blanquita.
Bien, me acordé, dice Carlos Sevilla. Leonel Espinosa Ricaldi, could you tell me where the new office is? Incluso ahí lo podrías dejar, ¿ah? Where the new office is. Y estaría muy bien. Could you tell me where the new office is? Estaría muy bien. Muy bien, Leonela. Buen dato. Fabiola Álvarez, could you tell me where the new office is located? Bien, Fabiolita. Lucia Robles, could you tell me where the new office is located? Lucia. Alberto, sin cómo otra vez. Ah, Leonel ya le completó el located, pero también estaba bien. Could you tell me where the new office is? También está muy bien. Excelente. Pasamos a la siguiente. A ver, vamos a ver cuál sería la siguiente. Una también brava. A ver. Ajá, vamos a regresar a los auxiliares. Vamos a regresar al auxiliar. Voy a regresar al auxiliar, ¿te parece mucho? Si regreso al auxiliar. El auxiliar sería así. How does the new system work? How does the new system work? Tienes que identificar el sujeto en esta oración. ¿Cuál es el sujeto? Mira, si yo respondo esto, how does the new system work? Yo respondería, the new system, ahí está mi sujeto. La palabra con la que empiezo casi siempre es mi sujeto. How does the system work? The new system works in this way, with this thing, etc. Pero ese sería mi sujeto y mi verbo. Entonces, con una frase introductoria como, could you explain? Hasta ahorita, mi amor, ya voy dando como 20 frases introductorias distintas, ¿ah? Tenemos que estar atentos. Entonces, ¿cuál es la question word aquí? How. ¿Qué sigue? Sujeto. The new system. Y el verbo work. Pero, como ves, does no va a estar. Entonces tienes que conjugar the new system con work. Porque the new system se puede reemplazar por it. Ojo, ¿ah? Ojo. A ver. Ahí está. A su madre. Qué bacán, qué lindo, mi amor Chorzo. Qué lindo que ya todos estén participando, ¿verdad, Mochito? Dice ahí Fabiola Álvarez, me da 2 deditos arriba. Blanca Zulén, could you explain how the new system... Bien, bien, Blanquita Zulén, bien. Ahorita voy a leer el resto, pero ya voy a escribir la oración para que todos podamos ver cómo es. Could you explain? ¿Qué viene? La question word, que está en rectángulo. How. Luego que sigue sujeto, la ameba, the new system. Y el verbo, work. Pero, como ya no estamos usando el does, ahora sí tengo que conjugar, como si fuera una oración afirmativa del presente simple, sujeto con verbo. The new system se puede reemplazar por it. Por lo tanto, he, she, it trabajan con verbos a los que hay que añadir una S. Y lo voy a poner en color para que todos vean que eso es conjugar. Sujeto con verbo, ya lo conjugué. Ahora sí cierro la pregunta. Y aquí tengo entonces la question word, tengo el sujeto que es la ameba, ahí está la ameba, y tengo el verbo conjugado. Esa es la fórmula. Could you explain how the new system works? Muy bien, Blanca Suilén. Petro Sebasti, could you explain how the new system works? Excelente. Bridget, could you explain how the new system works? Muy bien. Conejilla, ahora sí. Could you explain how the new system works? Muy bien. Ninguna falla, mi amor. Carlos Sevilla, could you explain how the new system works? Muy bien, muy bien. Alberto, could you explain how the new system... Excelente, Albertito. Leonel Espinosa, vamos, Leonel, te quiero ver. Could you explain how the new system works? Ah, su madre. Excelente. Lucía Robles dice, could you explain... a ver. How the new system works? Muy bien, bravísimo, Morcho. Estoy feliz, estoy feliz.
Ya hemos aprendido incluso ahora a la fórmula, le he agregado cajita, ameba y círculo. Así tiene que ser para todos los casos. Cajita, ameba y círculo. A ver, vamos a ver con el siguiente ejemplito. Tengo que decirles que me pidan, solicitarles perdón, queridos amigos, porque ya la gasolina de mi motor se acaba de extinguir y ya no puedo colocar más musiquita without copyright. A ver. A ver, ¿dónde está? Where are the documents? Where are the documents stored? Where are the documents stored? Entonces vamos a colocar aquí. Could you tell me? Could you tell me? Y ahora sí, colocamos lo que haya que poner. Pero te diré que la question word, ¿cuál es aquí? Where. El sujeto. Si yo me respondo a la pregunta directa, diría, the documents are stored in those drawers. En esos casilleros. Entonces, este es el sujeto. The documents. The documents es el sujeto. Ahí está. Y mi verbo, are. Entonces, sabiendo eso, me parece que es justo que respondas sin mayores dilaciones, ¿cierto? ¿Será que ya está en Morchu? ¿Sí? A ver, vamos a leer entonces las oraciones. Me voy a acercar sigilosamente y voy a leer. Carlos Sevilla me donó un corazón, gracias Carlitos. Con ese corazoncito y con el quiéreme de Isabel Suárez, ya tenemos para unas agüitas minerales más tarde, Morcho, ¿te parece? Para refrescar la garganta. Gracias. A ver, vamos a ver. Gracias Carlitos Sevilla, entonces. Bridget dice, people, don't forget to tap, please. Gracias, somos 27,000. Gracias, queridos amigos. Gracias por ese apoyo. A ver, vamos a ver, ¿dónde me quedé? Conejita dice, could you tell me where the documents are stored? Muy bien, vamos a colocarlo ya de una vez. Could you tell me, ahorita leo el resto. Could you tell me, ¿qué dice? Question word. Question word. Ahí está. ¿Qué sigue ahora? Sujeto. The documents. Y luego el verbo, en este caso, are. Y lo que haya que complementar al final, ¿no? En este caso, stored. Pero solo voy a circunscribir los elementos que te he mostrado en la fórmula. Question word, aquí está, con el rectángulo. El sujeto, the documents, y el verbo en el círculo, are. Eso es lo principal. Question word, sujeto y verbo. Could you tell me what the documents... Incluso tú podrías decir, could you tell me what the documents are? Y listo. Pero hay que agregarle pues todas las palabras que conforman la primera versión, ¿verdad, Morchito? Entonces, Conejita dice, could you tell me where the documents are stored? Muy bien. Blanca Suilén, could you tell me where the documents are stored? Bien, Blanquita Suilén, stored, se corrige Conejita. Bridget, could you tell me where the documents are stored? Bien, Bridget. Ari Perdomo dice, could you tell me where the documents are stored? Bien, ya todos lo están rompiendo. Esa es la forma, queridos amigos. Alberto, could you tell me where the documents are stored? Bien, Alberto, ahora sí ya no le pusiste coma. Excelente, ¿eh? Leonel Espinosa Ricaldi, vamos Leonel, a ver. Could you tell me... Uy, ¿qué pasó?
Ajá. Could you tell me where the documents are stored? Ahí te faltó la S, pero ese es un error de tipeo. Bien, Lionel, bien. Muy bien. Ya todos están masterizando entonces cómo formular preguntas indirectas. Preguntas indirectas a partir de preguntas directas. Y las preguntas indirectas, aunque ustedes no lo crean, son más frecuentes aún porque ¿a quiénes preguntamos nosotros? A otras personas, ¿cierto? ¿Y por qué preguntamos? Porque nosotros no sabemos algo. Y cuando estamos en la calle, en la oficina, tenemos que hacer consultas. Entonces, tú ya tienes en tu cabeza la pregunta directa. ¿Cómo la reformulas para hacerla indirecta con la introducción cortés? Ya tú sabes cómo. ¿Cuál es el orden? Siempre sujeto-verbo, no te olvides de eso, sujeto-verbo. Ese orden tiene que prevalecer. Entonces vamos a ver aquí. Espero que no te confundas con esto, ¿ah? What. Todo radica en saber cuál es el sujeto y cuál es el verbo. Nada más. Managers decision. Ahí está. What is the manager's decision? What is the manager's decision? Y vas a empezar esta oración con do you know? Do you know where is, what is the man? Bueno, pero antes de escribir tu respuesta te voy a indicar que la question word aquí obviamente es what, ya hemos visto que es una question word. El sujeto, ¿cuál es el sujeto? A ver, analizo, ¿no? Respondo. What is the manager's decision? The manager's decision is to get early to work, to sign some papers, cosas así. Entonces, the manager's decision es el sujeto, el verbo es is. Este es el sujeto. Todo esto, the manager's decision, la decisión, y este es el verbo. Entonces, ¿cómo quedaría escrita la pregunta indirecta? Me pregunto yo, ¿cómo crees que quede? Mi amorcho me dirá en qué momento puedo leer. ¿Ya? A su madre, amorchito, gracias. Y son bastantes, gracias queridos amigos. Empezamos con Blanca Suilén. Do you know what the manager's decision is? Muy bien, Blanca Suilén, correcto. Introducción cortés. Do you know? Pregunta. What? ¿Qué sigue? Sujeto. The manager's decision. The manager's decision. Este apóstrofe S no es manager is decision, no, este apóstrofe S quiere decir que la decisión le pertenece al gerente. Todo esto es mi sujeto, correcto. Y al final nuestro verbo is. Y aquí cerramos la pregunta. Do you know what the manager's decision is? Respetando sujeto, verbo en la pregunta. Gracias, Blanca Suilén. Bridget dice, do you know what the manager's decision is? Muy bien. Ari Perdomo, do you know what the manager's... Ajá, se quedó ahí a medias. Conejita, do you know what the manager's decision is? Muy bien. Carlos Sevilla, do you know what the manager's decision is? Excelente, Carlitos. Alberto, do you know what the manager's decision is? Bien. Ari Perdomo ahora sí completó. Do you know what the manager's decision is? Lucía Robles, do you know what the manager's decision is? Muy bien a todos. Excelente. What, dice Ari Perdomo. Excelente. Ahora, mi amor, para cerrar vamos a hacer el dictado de algunas oraciones, ¿te parece? Para cerrar la jornada. A ver. Voy a dictar, obviamente.
La pregunta directa. No, he cambiado mi parecer. Vamos a hacer otra porque esta me parece bonita también. Why did the client. Esta está bonita porque hay más de una palabra aquí. Pero es bonita, es complicadita. Pero si sabes detectar un sujeto, no es nada complicada. Si sabes detectar el sujeto, change, the client change. Ya, si sabes detectar el sujeto de la oración, entonces no va a haber ningún problema en escribir la pregunta que va a empezar con Can you tell me? Ahora sí no te voy a ayudar porque me gustaría que lo hagas tú mismo o tú misma. Why did the client change his mind? Convierte esta pregunta directa a la forma indirecta, recordando que la pregunta está en pasado. ¿Ah? ¿Por qué el cliente cambió? Did change. ¿Por qué el cliente cambió? His mind quiere decir su parecer. En este caso mind significa mente, ¿verdad? Pero en este contexto significa su parecer, su punto de vista, su opinión. ¿Por qué el cliente cambió su opinión? ¿Por qué el cliente cambió su parecer? ¿Por qué? Seguramente averiguó algún dato en la página web o en Google sobre la compañía y dijo, no, esta compañía da un pésimo servicio, mejor ya no voy a contratar con ellos. Uno no sabe. Para efectuar esta pregunta de modo indirecto con Can you tell me? ¿Cómo reformo esta frase? ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la question word? Mi amor, ¿me aconsejas que vaya a ver en qué ha quedado todo esto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden que en esta forma ya no va el auxiliar. El auxiliar no va. Tenemos que seguir esta... Ya, como he visto que ya están los comentarios, voy a hacerlo yo, ¿ya? Y luego vamos a leer. ¿La question word cuál es? Fácil. Aquí está words. La question word es why. En forma de ameba el sujeto. Si yo respondo esta pregunta, why did the client change his mind? Yo diría, the client changed his mind because, entonces el sujeto es the client. ¿Y cuál es el verbo? Change. El verbo es change, que en la pregunta no está conjugado en pasado. ¿Por qué? Porque tenemos al auxiliar. Como vamos a prescindir del auxiliar en la forma indirecta, porque así se hacen las preguntas indirectas, escribimos Can you tell me why? Esto va en rectángulo. El sujeto en forma de ameba, the client. Si hasta ahorita has escrito como yo, la estás rompiendo. The client. ¿Y ahora qué viene? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Change. Pero como has visto, ya no estamos colocando el auxiliar que nos hablaba del pasado. Entonces, ¿quién tiene que asumir esa carga? Como hemos visto en las clases del past simple, el verbo. Y vamos a ponerle ahí, changed. Ahora sí está en pasado. Ese es el verbo. Change. Y colocamos los complementos que hayan que ser colocados. His mind. Pero las piedras fundamentales de esta estructura están aquí. Y obviamente la introducción. Can you tell me why the client changed his mind? A ver, ahora sí vamos a leer. Empezando por Conejita, ¿verdad? Conejita fue la primera. Muy bien, Conejilla. Can you tell me why the client changed? Muy bien, Conejita. Bravo, bravísimo. Blanca Suilén. Can you tell me why the client changed his mind? Uy, esto ya quiere decir, mi amor, me da la plena satisfacción que todos han entendido. Son expertos en hacer preguntas
indirectas o preguntas abiertas, indirectas. Blanca, Zulén, Conejita ya lo dominan. Petro Sebasti, can you tell me why the client... Uy, ahí Petro Sebasti, ya sabes, hay que seguir esta fórmula tan básica. Question, word, sujeto, verbo. Nada más, querido Pietro Sebasti. Alberto, can you tell me why the... Muy bien, Albertito. Excelente. Can you tell me, frase introductoria, why, question, word, the client, sujeto, changed his mind. Muy bien, Alberto. Solange, can you tell me why the client... Muy bien, Solange. Perfecto. Carlos Sevilla, can you tell me why the client... Muy bien, Carlitos. Lucho Soplapuco dice, can you tell me why the client... Bien, Luchito Soplapuco, can you tell me why the client changed his mind? Muy bien. Lucía Robles, a ver, Lucía, te quiero ver, te quiero ver. Can you tell me why the client changed his mind? Bien, Lucía, bien. Solange, no se rinde, Solange. Muy bien, eso es perseverancia, eso me gusta. Can you tell me why the client changed his mind, querida Solange? Recuerda, frase introductoria, question word, sujeto. El sujeto es único aquí, the client. Why the client? ¿Qué más sigue ahora? Verbo. ¿Cuál es el verbo? Change. Change. Y al final el resto de cositas. His mind. Siempre prescindiendo del auxiliar. Y conjugando, como ya no tenemos auxiliar, conjugando sujeto con verbo según el tiempo. En este caso es pasado, entonces conjugamos sujeto con verbo y el verbo se hace acreedor a su ed, que lo coloca en el pasado porque ese es un verbo regular. Bridget, can you tell me why the client changed his mind? Bien, Bridget. Mind, Solange, ya me mareé, me confundí, pipi, no, tranquila, tranquila. Seguro recién te has conectado, Solange, pero sabes, te tengo una noticia para más tarde si recién te has conectado. Aníbal dice, can you tell me why changed his mind? Can you tell me why the client changed his mind? Ahí te faltó el de client, querido Aníbal. Ja, 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 se ríe Carlos Sevilla, perdón. El último ejemplo fue el único que vi, dice. Nada, no hay nada que ver. Lucho Soblapuco me pide otra, pero Luchito esta vez sí con todo. A ver, Luchito, ¿cómo lo hiciste en la primera? A ver, déjame ver. Porque si estás pidiendo una otra es porque quieres una revancha, Luchito. Pero tú lo has hecho bien. Sí lo hiciste bien, Luchito. Ya, otra revancha te voy a dar, la última. Vamos con otra revanchita, vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Nada de la última. Acá seguimos hasta las 3 de la mañana. Hasta las... ya estamos de mañana, ¿no? Seguimos hasta las 11 de la mañana. Seguimos con todo. A ver, otro ejemplo. Ya saben, solo se tiene que seguir esta simple fórmula. O sea, todo se reduce a saber quién es el sujeto. Una vez que sabes quién es el sujeto, sacas la question word. Ahí sí no hay duda, ¿no? Where, what, esa es la question word. Where, what, why. Esa la colocas luego de la frase introductoria. Esto significa frase introductoria de cortesía. Luego viene el what, where, who, lo que sea que hay acá. El sujeto y después el verbo. Y al final, cualquier otro complemento que no haya alcanzado. A ver, vamos a ver. La siguiente. Vamos a ver, la siguiente. Ya vamos a reforzar aquí estos puntos. Ahí está. Y voy a colocar esto así. Esta oración o esta pregunta está escrita en presente simple. ¿Cómo me doy cuenta? Por el does. How does the new feature? ¿Qué es feature? Feature es característica. Por ejemplo, tu computadora, tu celular, tu televisor tienen características, tienen features. Seguro son pantalla plana, pueden conectarse con internet, todas esas características se dicen features. En este caso, feature, singular. ¿Cómo? A ver, how does the new feature work? ¿Cómo funciona la nueva característica? Imagínate que tú te has comprado el iPhone 15 o no sé cuál será el nuevo iPhone. Bueno, vamos a suponer que el 16 es el último. Y yo te pregunto, el 16 tiene un feature, una característica que no tiene el 15. Y yo te pregunto, muy interesado, how does the new feature work? ¿Cómo funciona esa nueva característica del iPhone 16? How does the new feature work? ¿Cómo funciona esa nueva característica? Y aquí vas a poner could
you explain? Entonces, para los que recién han llegado, cuando haces una pregunta indirecta, que siempre empieza con una introducción, por eso es indirecta, pues. Porque directo es esto, te lanzo la pregunta así, how does the new feature work? Pero tú cuando te vas a aproximar a alguien generalmente desconocido, no le preguntas de frente how does the new feature work, le hablas amablemente, empiezas con una frase cortés. Could you explain? ¿Me podrías explicar? Pero luego de la frase cortés no vas a decir la misma oración, tal cual. No vas a decir, could you explain how does the new feature work? No. Could you explain? Y esta oración pasa por esta modificación de aquí. Que como ves, no incluye al auxiliar. Does, si es el presente, o do, si es el presente, o did, si es el pasado. Entonces, could you explain? A ver. Vamos a ver. Voy a ver, amorcho. ¿Puedo ver? A ver. ¡Qué bueno! El señor Los Sports también ya se integró. Carlos Sevilla, 40.000. No, somos 36.000. Vamos a darle más tap, 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 tap a la pantallita. Gracias, Carlito Sevilla. Tap, 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 dice. Petro Sebasti, could you explain how the new feature... Muy bien, Petrito Sebasti. Ahora sí. Could you explain how the new feature works? Excelente. Voy a hacerlo ya, Pedrito. Pietrito o Petro. Voy a colocar aquí la frase para luego leer los comentarios y puedan todos comparar con la forma correcta si se han equivocado. Could you explain? Ahí está, intro cortés. ¿Qué viene ahora? Question word. How. ¿Cuál sería el sujeto? A ver, yo me respondo. How does the new feature work? The new feature works haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces el sujeto es the new feature. Estoy colocando el sujeto dentro de una ameba y el verbo dentro de un círculo. El verbo es work. Entonces, could you explain? ¿Qué sigue? Question word. How. Could you explain? How. El auxiliar, te olvidas del auxiliar. Aquí no hay nada que diga auxiliar. Could you explain how? ¿Cuál es el sujeto? The new feature. Y el verbo work. Pero, como vuelvo y repito, como ya no tenemos auxiliar, entonces hay que conjugar sujeto y verbo. Sujeto y verbo tienen que estar conjugados en el tiempo que ha tocado. Hemos visto en preguntas hechas en el pasado, cuando había did acá, que este verbo tenía que ir en pasado, porque ya no había auxiliar. Ahora este verbo tiene que conjugarse con el sujeto, porque ya no tenemos al does. Entonces, the new feature se puede reemplazar por it, ¿verdad? Y tú sabes, por la clase de Boost, Women and Words en el canal de YouTube, que it, cuando un verbo trabaja con it, he o she, este verbo tiene que adoptar una S. Ahora sí decimos que el sujeto y el verbo están conjugados. Y la pregunta queda, could you explain, question word, how, ameba, sujeto, the new feature, verbo works. Ahí está. Could you explain how the new feature works? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Muy bien, querido Petro. Blanca Suilén, could you explain how the new feature works? Correcto. Oso Sports, could you explain how the... Su madre, este señor recién entra y ya domina el tema. Solo que ahí es the new feature, querido amigo. Pero bien, yo sé que se te pasó esa S. Hola, señor, dice. Bridget, could you explain how the new feature works? Muy bien, Bridget. Solange, could you explain how the new feature works? Y Solange, ya sabes cómo es, siempre en las preguntas indirectas, sujeto, verbo, primero el sujeto, luego el verbo. ¿Ya? Lucía Robles, could you explain how the new feature works? Bien, Lucía.
Conejilla, could you explain how the new feature works? Bien, conejita. Cintia, 89, could you explain how the new feature works? Bien, Cintia. Alberto, could you explain how the new feature works? Muy bien. Carlito Sevilla, could you explain how the new feature works? Excelente. Ari Perdomo, could you explain how the new feature works? Lucho Soplapuco, ahí está Luchito. Could you explain how the new feature works, querido Luchito? Mira, la oración inicial está en presente simple, no está en pasado. Das es presente. Este verbo, por lo tanto, tiene que estar en presente, no en pasado. Isabel Suárez, Cold Explosion, the new feature. Allá, could you. Uy, Isabel Suárez seguro está conduciendo al trabajo. Come on. Muy bien, gracias Petro Sebasti. Ya somos 41.000. Gracias, querido amigo. Gracias por empujar ahí. Come on, 50.000, dice. Ari, perdón, disculpe mi ignorancia, teacher. ¿Por qué pierde el da si se conjuga el verbo? Porque ya en la introducción tenemos un auxiliar que está ocupando el lugar en la oración. Entonces, cuando se hace la pregunta directa, ya no hay necesidad de colocar el auxiliar, en este caso do, does, y la forma siempre va a ser sujeto, verbo. Could you explain how the new feature works? Es como colocar la pregunta en una forma positiva. ¿Por qué? Porque ya la intención de pregunta está marcada en la introducción. Por eso, esta introducción, estimados amigos, tiene mucho que ver. Esta colocación de introducción que empieza con un could you explain, can you tell me, do you know, ya tienen en sí la carga de pregunta. Por lo tanto, lo que continúa más bien es una como afirmación, si se dan cuenta. No estoy aquí colocando ningún tipo de auxiliar porque ya tenemos en la introducción esas cargas implícitas, digámoslo así. Correcto. Gracias, Ari, por la pregunta. Una más, entonces, una más. Continuemos con una más. ¿Qué te parece, Morcho? Una más. Gracias, Amorcito. ¿Ya? Amorcito, ¿tú crees que puedes poner esa encacolita ahí arriba? ¿Te parece? Esta canción se llama Sunday Woman. A ver. A ver, vamos a ver entonces con esta otra oración que va a estar escrita en present continuous, me parece, que es el present continuous, por lo que estoy viendo aquí. Where is the event being held? Where is the event? Where is the event being? Todo se reduce, queridos amigos, a saber determinar cuál es el sujeto. Una vez que determinas tu sujeto, el verbo cae por sí solo y luego todo es pan comido. Where is the event being held? Esto significa dónde está el evento siendo celebrado o sostenido, dónde se está celebrando el evento, en pocas palabras, porque no hay que traducir todo al pie de la letra, ¿no? La idea es dónde se está sosteniendo, produciendo, celebrando el evento, y vamos a expresar esto con el famoso do you know. Fíjate entonces, do you know, ya tengo el do acá, ya tengo ahí mi auxiliar. Es una pregunta que tiene su auxiliar en la introducción. Entonces, lo que siga tiene que carecer de cualquier auxiliar. En este caso no hay auxiliar, no hay ningún problema, pero siempre tiene que respetarse sujeto, verbo, entonces, ¿tú crees, mi amorcho, que ya hayan, sabiendo, voy a ver primero si ya hay participaciones que puedan suplir? A ver,
Vamos a ver Carlos Sevilla, Oso Sports, Blanca Suilén, gracias teacher. Ahí está, Petro Sebasti. Gracias teacher, dice Ari, perdón, no hay de qué, querida Ari, siempre hay que preguntar. Partner, las cosas claras. Dice Petro Sebasti, do you know? Ah, ya. Entonces, como todos han escrito, vamos a resolverlo para cotejar con lo que está en la pizarra. La question word es where. ¿Cuál será mi sujeto ahora? Voy a responderme a la pregunta directa. Where is the event being held? ¿Cómo responderíamos? The event is being held in the Madison Hotel. ¿Cierto? El evento está siendo sostenido en el Hotel Madison. Entonces el sujeto es the event. Fíjense con qué palabras empecé la respuesta. The event is being held. Este es mi sujeto. The event es mi sujeto. Ahora, ¿cuál es mi verbo? Is. Ahí está. El resto es relleno. Do you know where? Ahí está, question word, where. ¿Qué sigue? Sujeto, the event. The event. Do you know where the event is? Hasta ahí, la pregunta tiene total sentido. Do you know where the event is? ¿Sabes dónde está el evento? Podría cerrarla ahí incluso, ¿te das cuenta? Pero vamos a colocarle ya el relleno, lo que quedaba. Is being held. Ya. Si tu respuesta se parece a esta, déjame decirte que ya te has graduado en este curso. Eres un experto. Eres un experto en este tipo de temas. A ver, vamos a empezar con Petro Sebasti. Do you know where the event's being held? Bien, Petro Sebasti. Buen trabajo. Blanca Suilén. Do you know where the event is being held? Excelente. ¿Se dan cuenta? El orden de las cajitas, del molusco y del is, todo concuerda. Conejilla, do you know where the event is being held? Bien, ya tenemos 3 graduados, amorcho. Oso Sports, do you know where the event is being held? Ahí está Osito, mira. Osito ha llegado tarde, pero es de los alumnos que tienen una carga ya de conocimientos. Son de esos alumnos que llegaban a la universidad 10 minutos antes para que termine la clase y sacaban 20 en los exámenes. Ese es el oso. Lo hizo bien, con solo 2 ejemplos. Carlos Sevilla, do you know where the event is being held? Bien, Carlito, bien, bien. Alberto, do you know where the event is being held? Uy, Alberto, lo sé por molestar, creo, siempre pone una coma ahí. Ya te habías olvidado de la coma, Alberto. Bridget, do you know where the event is being held? Bien, ya tenemos ¿cuántos graduados? 6 graduados, no todos están grabando. A ver, Petro Sebasti, Blanca Suilén, Conejilla, Oso Sports, Carlos Sevilla, Alberto, 6, Bridget, 7, bien. Is being held, dice Carlos Sevilla, sorry, no, está bien, Carlito. Ari Perdomo, do you know where the event is being held? Ari, recuerda, mira, being held no es el verbo es is va al final. O sea, lo que tienes que mantener es esto, question word, sujeto y verbo, question word, sujeto y verbo, y al final el resto. Solo que en el primer ejemplo no había resto y el is quedaba al final, ¿no? Pero lo principal es mantener esto, sujeto, verbo, ese es el orden. En cambio aquí mira cómo está, verbo, sujeto. Cuando hagas la pregunta indirecta esto cambia. Ya, Ari Perdomo ahí está, correcto, 50.000 dice. Petro Sebasti está hablando también Deutsch, está hablando alemán. Escribí rápido, por eso me olvido de la coma, dice. Gracias, entonces. Mañana también vamos a continuar con esta clase. Como les dije, hoy día hemos abierto Indirect Questions. Este es el título principal. Pero particularmente hemos visto las Indirect Open Questions. Mañana continuamos con las Indirect Questions y las cerramos también para pasar a otro tema, pero con preguntas cerradas, Indirect Closed Questions. ¿Alguna vez has visto esa pregunta que diga, could you tell me if she's coming? I was wondering whether. Muy bien, esos son las preguntas indirectas cerradas, las que admiten un sí o un no. Mira, por ejemplo acá, could you tell me if she's coming to the meeting? Yes or no. Esa sería la respuesta, sí o no.
I was wondering whether you could help me with this. Me preguntaba si te puedes ayudar. No, no te puedo ayudar. Preguntas cerradas. Las que solo admiten sí o no, las vemos mañana y de forma indirecta. Así que ya lo sabes, ahí también tiene sus propias reglas. Voy a saludar rápidamente a Isabel Suárez, que también ha participado. Do you know where the event is being held? Bien, Isabel Suárez, muy bien. Alberto, Petro Sebasti, Carlos Sevilla, Osito, Ari Perdomo, correcto, dice Osito, ¿no? Él se reconoce como esos alumnos. Conejilla, Oso Sports, Conejilla, Blanca, Suilén, Ari Perdomo, mil gracias por haberme acompañado, chicos, y por haber incentivado a que lleguemos a 46,000 corazoncitos. Gracias por eso, mil gracias. Alberto, Cintia 89, Lucía Robles, Solange, Oso Sports, Petro Sebasti, gracias a todos los que me han ayudado. Aníbal también, Solange, gracias a todos, queridos amigos, Bridget, por su ayuda. Entonces, ya saben, nos vemos mañana. ¿Qué más? Ya me olvidaba de esto, ¿no? Siempre me olvido de esto. Ya pueden encontrar en el blog El Confrontador, pueden encontrar el capítulo 3 de la novela Mote, en el blog El Confrontador, el capítulo 3 de la novela Mote traducido al inglés para que puedan repasar su inglés. ¿Cómo repasaría? Mira, vas a la novela y lees, ¿no? Getting into the National University of Central Peru to study economics wasn't easy. It was almost as hard as getting into any... Y tú quieres saber, oye, pero ¿qué significa esto? O quieres tener el respaldo de una versión en español. Entonces abres la versión en español y continúas leyendo. Lo que decía ahí era: no era tan fácil ingresar a la Universidad Nacional del Centro del Perú para estudiar economía. Era casi tan arduo como ingresar a cualquiera de las carreras de la Universidad Nacional de Ingeniería. Contrastas la versión en español con la versión en inglés. Y así puedes un poquito conocer algunas palabras nuevas, puesto que he tratado de colocar expresiones coloquiales. Y recuerda que ese libro, Mote, pero en la versión en español del Conquistador de Rizo, Ver a la Camarada, Agua Símina también, Mote, Chicos, Chicas y Chicas, El Poeta de Quilca, Lima Veneca, Asamblea de Pelucas, Un País Feliz, La Reunión de los Cínicos, El Solitario de Cepite, Latidos del Asfalto, todos ellos se encuentran en mi blog El Confrontador. Te invito a revisarlo. Como te digo, estoy haciendo de ese blog también una herramienta para que podamos aprender todos juntos más inglés. Estoy traduciendo esas novelas de a poco porque es bastante cansado hacer la traducción. Pero ahí, semana a semana, van a ir saliendo los nuevos capítulos traducidos, empezando con Mote. Cualquier comentario me lo haces llegar y nos vemos mañana. Gracias a todos por los apoyos, por los corazones, por las palabras de aliento y por las preguntas. Los veo mañana para las preguntas cerradas, que también son importantes en inglés. ¡Saludos!